En esta tarde vamos a entrar a la parte del mensaje, hermano. Vemos aquí la lectura que leímos, comienza con este título. Y quiero hacer énfasis en esta parte para que podamos entender al versículo, del versículo del 8 al 10, donde está enfocado el mensaje de esta tarde y donde está la palabra que Dios nos ha dado para compartir, hermanos. Pero quiero que entendamos cómo llegó esta situación hasta acá, hermano. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 21:1, dice que hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, hermano. Esta parte aquí abre esta palabra diciendo la situación en la cual estaba pasando el país en aquel tiempo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en esos días del rey David, en su reinado, en su pueblo? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Había hambre por 3 años consecutivos. ¿Se imaginan lo que es eso? A veces en la casa puede faltar comida una semana y mire, ya nos estamos tronando los dedos. Pero aquí habían pasado 3 años consecutivos donde todo había carecido, donde no había lluvia, donde no había nada, donde nada producía, donde todo se empezó a sentir el hambre, la necesidad. Entonces todo eso estaba pasando. Y cuando David llegó y ve la situación y lo que estaba sucediendo, dice que él consultó a Jehová. Gloria a Dios por eso, hermano. Un hombre que se paraba, un hombre que sabía a dónde dirigirse, un hombre que conocía a dónde podía encontrar la respuesta. Y dice que fue y consultó a Jehová. Y Dios le respondió. Y quiero que nos vean ahí el versículo, no todavía dice, es por causa de Saúl fue la respuesta que Dios le dio. Y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Esa fue la razón, hermano. Había un pecado de por medio. Había una situación que tal vez a lo mejor se había pasado por desapercibido para ellos, o pensado que nada iba a suceder. Pero para Dios no hay nada que quede en oculto, hermanos. Aún muerto Saúl, aún ya a pesar de que ya había fallecido Saúl, aún esa situación todavía traía consecuencias. Su acto que él cometió traía consecuencias. Ahora, ¿quiénes eran los gabaonitas, hermano? Vamos a entender esta parte, porque dice, pues, ¿por qué tanto escándalo, no? ¿Por qué esta razón? Si se acuerdan, en Josué, en el libro de Josué, en el capítulo 9, ahí va a encontrar la historia de qué es lo que pasó con aquel grupo de personas, hermano. Los gabaonitas en realidad eran parte del pueblo de los amorreos. ¿Se acuerdan que cuando Dios mandó a Moisés que pasase en la tierra que fluía leche y miel, Moisés ciertamente no pasó, pero el que tomó el cargo, la responsabilidad fue Josué. Y Josué fue encargado de cruzar a todo el pueblo para distribuir, para repartir las tierras. Llegaron a entrar a la tierra prometida y tenían que expulsar, tenían que acabar, tenían que destruir a todos los amorreos, jebuseos, jerjeseos y todos los que estaban feos ahí. Tenían que destruirlos y quitarlos de esa tierra, dice la palabra de Dios. Pero muchos no lo hicieron, hermano, no terminaron. Y luego de ahí, este grupo de gente empezaron a escuchar lo que estaba pasando, hermano. Lo que Dios estaba haciendo con su pueblo. Cómo habían derribado los muros de Jericó, cómo habían destruido a Jai. Y todo eso, hermanos, ellos empezaron a tener temor, empezaron a tener miedo, diciendo, oye, este Dios que traen es un Dios poderoso, y no vamos nosotros a caer en sus manos, porque nos van a destruir también. Entonces ellos entraron con astucia, trajeron una mentira y entraron al campamento donde estaba el líder Josué, donde estaban todos los príncipes de las tribus, pero sin embargo entraron, hermano. Y entraron con una mentira. Dice la palabra de Dios, si usted lo lee en su casa o en el tiempo que tenga ahí para leer la palabra de Dios, en el capítulo 9 de Josué, y dice que entraron, y cuando llegaron se presentaron como que fueron hombres que venían de lejanas tierras y que tenían un camino largo ya que habían recorrido, y que ya venían con el pan todo lleno de mojo, y que también sus odres ya estaban todos desgastados y la ropa ya todas rotas, las chanclas todas deshechas, y llegaron todos bien pobrecitos. Y llegaron con esa mentira ante José: mira, venimos de lejanas tierras, pero queremos tener
parte con ustedes, queremos habitar con ustedes, y los engañaron, hermano. Y dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios en el versículo 14, dice que el error grandísimo, hermano, dice que no consultaron a Jehová, hermano. Qué tremendo esto, hermano. El líder Josué estaba ahí, y cuando vieron y que llegaron y los aceptaron y no consultaron a Jehová e hicieron alianza con ellos, esos eran los gabaonitas. Pero dice que no solamente fue Josué, sino que todos los líderes, todos los príncipes también de cada tribu llegaron, y ahí fueron, dice que juraron con ellos, hermano, que les preservarían la vida, que no los tocarían y que harían alianza con ellos. Esa es la razón. Por entonces entraron y estaban ahí, y una vez jurado, esa palabra se respetaba, hermano. Nadie entonces podía tocarlos ya a ellos. Nadie podía hacerles daños ya a ellos. ¿Por qué? Porque tenían una palabra de juramento, hermano. Esa es la razón. Entonces vemos aquí, hermano, dice la palabra de Dios aquí, que entonces el rey le dijo a Dios a David que era por causa de Saúl y porque aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló para preguntarles qué querían, ¿qué podía hacer él para que este asunto se corrigiera? Saúl había cometido este grave error. Saúl había matado a los gabaonitas en ese celo, en esa ira, en ese enojo impulsivo. Y eso lo podemos encontrar también ahí en primera de Samuel, también, hermanos, lo podemos encontrar. Y dice la palabra de Dios así, si quieren ver en esa parte, hermanos. Primera de Samuel capítulo 22, el versículo 9. Quiero que vean, hermano, qué fue lo que pasó y qué es lo que Saúl hizo. Dice que entonces, en el versículo 9, dice: entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también él dio la espada de Goliat al filisteo. Eso está hablando de David y de Jonatán, su hijo, del hijo de Saúl. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Versículo 14 y 15, vean lo que dijeron o lo que hicieron los sacerdotes, hermanos. Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. No tenía ni conocimiento siquiera. Mas sin embargo, Saúl actuó impulsivamente, locamente. Y versículo 17: entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron, pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Y el versículo 18: entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y no solamente ahí, sino que fue y también entró y mató a las mujeres, a los niños y hasta los animales que tenían. Acabó con todo, hermano. Eso es lo que había pasado, lo que Saúl había hecho, y es lo que encontramos aquí en este versículo. La razón por la cual el hambre había llegado y por 3 años consecutivos había estado azotando el hambre ya en esos días, hermano. Versículo 3 les dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová?
Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros aquella querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros queréis haré, le dijo David. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Versículo 6 dice: désenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: David, yo los daré. Qué tremendo esto, hermano. Hasta, como vamos viendo lo que está pasando. Una situación de un hombre que actuó de una manera impulsiva. No sabemos si Saúl tenía conocimiento del pacto que habían hecho con este pueblo, o simplemente actuó en su manera alocada como sabía hacerlo. Pero la situación es que esto arrastró una maldad, y esta situación vino y afectó inclusive a familias o a personas inocentes, pudiéramos decir. Versículo 7 dice: y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. ¿Por qué lo perdonó? Porque él hubiera sido parte también de los que tenía que ofrecer para que lo ahorcaran. Pero como había hecho pacto con Jonatán, no lo tocó. Pero vean el versículo 8 lo que sigue diciendo, hermano. Por tanto, pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ellas habían tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Mejolatita. Está medio curiosa la palabra, hermano. Amén. Pero esa. Amén. Vemos aquí entonces, hermano, que David buscó con este pueblo que qué quería que hicieran. Y vemos que lo que ellos pidieron fue la vida de 7 hombres, de 7 varones. Danos 7 varones para llevarlos, y dice: los vamos a ahorcar. Y con eso ellos iban a sentir que todo ya que iba a ser pagado. Pero no querían a cualquier hombre. Querían que fuera del linaje de Saúl, que fuera familia de Saúl, que fueran ya sea hijos, que tuvieran parentela con Saúl. Y encontramos aquí en el versículo 8 que dice que tomaron 2 hijos, a 2 hijos de Rispa. ¿Quién era Rispa? Rispa era una concubina de Saúl. Y esta mujer había tenido 2 hijos con Saúl, uno que se llamaba Armoni y el otro que se llamaba Mefiboset. Y dice que tomaron también a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, las cuales ella había tenido Adriel, hijo de Barzilai. Que en realidad, buscando y entendiendo, no eran hijos de Mical, sino más bien eran hijos de Merab. Pero por causa que tal vez Merab murió en algún tiempo, tal vez cuando tuvo su último hijo, o algo pasó, pero quien tomó cuidado de esos hijos fue Mical. Pero era de la familia de Saúl. David los fue y los tomó y se los llevó a los gabaonitas. Y los entregó, dice, en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega. Quiero que marquen esa palabra, hermano. Fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Le arrebataron la vida a 2 jóvenes, a 2 hombres de una mujer. Y le arrebataron la vida a 5 de otra mujer. Las 2 eran mamás, hermano.
Una madre era legítima, era original, porque era una madre que había tenido sus hijos. La otra tal vez podemos decir era una mamá postiza, vamos a decir, hermano, porque solamente también los tuvo bajo su cuidado. Nada más los estuvo cuidando tal vez cuando murió su hermana o algo pasó ahí, hermanos. Dice que la palabra de Dios, el versículo 10, y aquí es donde vamos a entrar en el mensaje que tenemos esta tarde. Dice: entonces Rispa, hija de Ajad, tomó una tela de cilicio y lo tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fiera del campo de noche. Y aquí es donde está la palabra que en esta tarde queremos compartir, hermano. Vemos a una mujer aquí llamada Rispa, que cuando se llevaron sus hijos y vio que lo llevaron, lo colgaron para matarlo, murió ahorcado. Yo no sé qué madre soportaría ver una condición así que le pasase a sus hijos. Yo no sé si hay alguien, una madre que soportaría y que estuviera contenta, si ya se lo llevaron, está bien. Yo considero que esta madre estaba rasgada internamente, estaba completamente destruida. El dolor, la angustia, el no poder hacer nada. La situación estaba pasando. El rey David había tomado la decisión. ¿Por qué? Porque había palabra de por medio. Había palabra de rey que tenía que suceder para corregir un problema, un pecado que otro rey había cometido. Y David había hablado ya con los gabonitas. ¿Qué quieres que haga para que esta situación se corrija? Y ellos lo que exigieron fue solamente 7 cabezas, 7 varones, danos 7 solamente para ahorcarlos. David escogió a aquellos 2 y agarró a los 5 de Mical. Pero lo impresionante aquí en esta enseñanza está en la actitud de Rispa. Dice que Rispa tomó una tela de cilicio. En otras versiones parece que dice que fue un manto. En otras versiones parece que dice que fue un saco o algo así parecido de cilicio. Y dice que fue y lo tendió para que tuviese un lugar a donde iba a estar. ¿Por qué? Porque esta mujer había determinado que si sus hijos murieron, sus hijos estaban colgados ahí, ella no los iba a abandonar, aún inclusive después de muertos, ella iba a estar dispuesto a estar a su lado, porque tenía un propósito esta mujer. Tenía un enfoque. Dice: mis hijos no van a poder quedar ahí colgados. Ella tenía esperanza que algo iba a suceder con sus hijos. Ya no con su vida, porque estaban muertos, pero con esos cuerpos que estaban ahí colgados. Dice: no lo puedo dejar yo. No puedo dejar que aves de rapiña vengan y se coman ese cuerpo. No puedo dejar que las fieras de la noche vengan y arrebaten el cuerpo y destruyan el cuerpo de mis hijos. Y esta mujer dice que decidió y fue y puso, dice que un manto de cilicio. ¿Cuál era su esperanza? De que ella creía la promesa que sus hijos eran príncipes, porque pertenecían a una realeza. Su padre o su familia era un rey, y ella tenía la esperanza que sus hijos tuvieran por lo menos una sepultura digna de un príncipe. Eso era todo lo que esta mujer anhelaba y deseaba, y esa es la razón por la cual ella se esmeró y procuró estar ahí y no decayó. Estuvo ahí esperando hasta que llegase esa compasión, hermano. Una mujer teniendo sus hijos muertos ya. Me pregunto yo, hermano, ¿cuántas madres teniendo sus hijos vivos, cuánto estarán dispuestos a hacer? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué está dispuesto a hacer si sus hijos están vivos y están en una situación de muerte?
Si el enemigo quizás ha atrapado a un hijo y se lo ha llevado, lo ha arrastrado a la maldad, lo ha arrastrado a las drogas, lo ha arrastrado a algún vicio, lo ha arrastrado a esa condición de maldad que hoy existe, al lesbianismo, a homosexualismo, yo no sé en qué maldad quizás algún hijo ha caído, yo no sé en qué situación pudiera estar, pero ¿qué está haciendo usted como madre? ¿Qué está haciendo usted como padre? ¿Qué estamos haciendo? Ha determinado ponerse, decir yo quiero pararme y voy a perseverar por la vida de mis hijos. Esta mujer, sus hijos ya estaban muertos, y aún así se mantuvo perseverante, estuvo en medio de su dolor, se mantuvo en esa perseverancia con una sola motivación: de que sus hijos fuesen sepultados dignamente. Eso era todo lo que quería. Tomó ese manto de silicio y lo puso sobre la roca. Déjeme decirle, iglesia, que Dios hoy te ha dado a ti un manto de silicio, que tú puedes usarlo y ponerlo sobre la roca. Esa roca, ¿sabe quién es esa roca? La roca inconmovible. Esa roca se llama Jesucristo. Esa roca es el único Señor quien puede absorber toda tu tristeza, quien puede absorber toda tu necesidad, quien puede absorber todo tu quebranto, quien puede absorber todo ese sufrimiento. No puedes decir, no, ya sufrí unos 2 días, 3 días, ya no tienen remedio estos muchachos, y ya andas feliz de la vida, ya andamos ahí campando, y andamos como si nada está pasando. No sé qué corazón tienes entonces, pero un corazón de madre es como el corazón de Rispa, que estuvo dispuesto a estar ahí aunque sus hijos estaban muertos, pero no paró, no decayó, no se detuvo, porque tenía una esperanza. Déjame decirle, mamá, déjame decirle, mujer, déjame decirle, padre, si la situación está pasando así en tu familia, en tus hijos, no te detengas, no pares. Dios te ha dado un manto de silicio, que es la oración. Esa es ahí donde está todo. Mantente firme y ponlo sobre la roca y tiende esa oración y dile: Señor, tú vas a cambiar a mis hijos. Yo lo pongo aquí y no me voy a mover hasta que vea a mis hijos cambiados, hasta que vea mi familia cambiada, hasta que vea mi matrimonio restaurado, hasta que vea todo esto diferente. Señor, yo voy a estar ahí. Ese es mi lugar y de aquí no me muevo, porque yo voy a ahuyentar toda bestia del campo, voy a ahuyentar toda ave de rapiña. Va a ser quitado y no va a tocar a mi familia, no va a tocar a mis hijos, no va a tocar a ninguno. Eso es lo que la palabra de Dios tiene, hermano. ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer eso, hermano? Amor de madre. Rispa, se habla muy poco de la palabra de Dios, porque después de ahí ya no aparece la palabra de Dios. Pero tiene un gran ejemplo, hermano. Una palabra que digo: Señor, esta mujer era un corazón que yo no sé si pudiera ver ahorita, pero yo sé que sí, hermano. El corazón de madre es un corazón que después de Dios sigue ese corazón de madre, hermano. El amor de madre es invaluable. No se puede medir, no se puede pesar, no se puede, por ninguna manera podemos hacer cálculos en el amor de madre. Entonces, ¿cómo ese amor pudiera ceder tan fácilmente? Pero el engaño y la mentira de este mundo, el engaño y la mentira que está arrastrando este mundo, sí lo puede engañar y te puede hacer detenerte y te puede hacer parar. Pero Dios te dice en esta tarde: no te detengas, no pares, no cedas. Ahuyenta la pereza, ahuyenta cualquier cosa que te ha hecho turbar y que te ha detenido de mantener firme. No te separes de la roca, no te separes de ese manto de silicio. ¿Qué significa el manto de silicio? Dolor. Que hay dolor, que hay un luto, que hay algo que está pasando en la vida. Por eso esa mujer lo tuvo ahí, y ahí estuvo, y todos miraban. ¿Se imaginan cuánto tiempo estuvo esta mujer ahí y no se movió? Soportando cualquier inclemencia del tiempo, frío, calor, lo que pasara, viento, venían tal vez animales, y ella tenía que usar tal vez el manto para ahuyentarlos, porque no tenía nada, solamente confiaba en lo que tenía y en donde ella estaba. Pero dice: a mis hijos no me lo van a tocar.
ya muertos, hermano. Qué tremendo, qué amor de madre, qué manera de esta mujer de pararse y de desear solamente una cosa: mis hijos no van a quedar ahí eternamente. Mis hijos, tenía la esperanza, mis hijos van a ser bajados y van a tener una sepultura digna. Mis hijos, voy a verlos sepultados dignamente. Ciertamente le cortaron la vida, pero yo los voy a ver sepultados dignamente. Tenía un propósito, tenía un deseo, tenía una voluntad y tenía una confianza. Y esta mujer no desistió de hacer y mantenerse firme en lo que se había determinado, hermano. Dice la palabra de Dios en el versículo 11: y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Después de tanto tiempo, ya los cuerpos, ya tal vez en 2, 3 meses que había pasado, esos cuerpos ya se habían disecado. Se fueron consumiendo, se fueron terminando quizás, y solamente lo que quedaron casi eran los puros huesos solamente, aún todavía ahí colgado. Pero esa mujer no se movió. Y cuando lo vieron y se dieron cuenta de lo que estaba pasando, fueron y le avisaron al rey: esto y esto está pasando con Rispa. Desde que sus hijos fueron colgados, esa mujer ahí permanece y no se ha movido. Entonces David dice que fue, versículo 12, y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galat, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de ahí, dice, los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo. Y recogieron también los huesos de ¿quiénes? De los ahorcados, hermano. Gloria sea al Señor. Esta mujer, con su perseverancia, alguien se dio cuenta de lo que estaba haciendo y le dijeron al rey. Y su perseverancia lo llevó a que el rey acudiera a lo que prácticamente ella tenía en petición. Ese manto de silicio, iglesia, alguien lo va a ver. Tus oraciones, a lo mejor ahí en secreto, esas oraciones que a lo mejor dices, pues ya ni quién se entera, nadie me mira. Sabes que alguien lo está viendo, alguien lo está mirando, alguien sabe tu necesidad, alguien está viendo tu perseverancia, y alguien un día va a voltear y te va a decir: hoy es el día para darte respuesta, hoy es el día para tomar acción, hoy es el día para que vuelvan tus hijos, hoy es el día para que vuelva una vez más esa normalidad, vuelva una vez más ese gozo a tu hogar, a tu familia. Ese alguien se llama Jesucristo. Ese alguien es el Espíritu Santo de Dios, quien va a llevar ese lloro, ese quebranto a Cristo. Y Cristo va a volver y te va a decir: esto es lo que yo sé hacer, esto es lo que voy a hacer. Porque recuerda, somos hijos del Rey. Amén. Cristo es nuestro Rey y Él va a ver, y por ser hijos del Rey, Él va a voltear sus rostros y va a acudir en tu necesidad. Rispa tenía esperanza porque pertenecían a esa realeza. Eran familia, eran hijos del rey Saúl. Y al final fueron atendidos. Dice que entonces Saúl fue y tomó no solamente los huesos de los ahorcados, sino que fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, que también lo habían tomado los que dijo aquí, los filisteos, los de Betzán, los de Galat. Y dice que lo recogió también juntamente con ellos, y trajo los huesos también de los 7 hombres ahorcados y los llevó, y dice que los sepultaron en un lugar digno, hermano. Ya lo llevaron y le dieron esa sepultura que esta mujer tanto deseó por largo tiempo.
Por todo ese tiempo, por todos esos meses que estuvo ahí, al final esta mujer encontró paz. Y cuando eso sucedió, dice la palabra de Dios que también en ese tiempo vinieron las lluvias, hermano. ¿Qué significaba eso? Que el pecado había sido expiado, que la maldad se había terminado y que ahora las lluvias regresaban una vez más, y a que ahora la tierra, ahora una vez más iba a dar su fruto, y que ahora una vez más el hambre se iba a terminar, y que iba a resurgir una vez más la abundancia, iba a haber entonces ya todo, las provisiones, y todo esto iba a terminar. Esa fue la bendición. Murieron unos, pero mire lo que Dios hizo después, lo que Dios permitió. Ese lugar, la tierra fue sanada, la tierra fue liberada. Hermanos, yo solamente te digo, mujer, hombre, mamá o papá, no te detengas. La lluvia va a venir un día. La bendición del Señor va a descender un día. Entonces tú vas a ver cómo las cosas van a ser diferentes cuando la lluvia del Señor llegue, cuando la lluvia del Señor descienda y riegue tu hogar, riegue tu familia, riegue a tus hijos, riegue tu matrimonio. Entonces vas a entender y te vas a dar cuenta que la bendición del Señor ha llegado, porque el Señor es maravilloso, el Señor es poderoso, el Señor es misericordioso, el Señor tiene promesa. No dejes, no te detengas, no pares. Mantente firme, mantente en la roca, mantente creyendo en Cristo Jesús, que es la roca inconmovible. Mantente en oración, mantente en ese manto de silicio. ¿Por qué lo tomamos como un manto de silicio de oración? ¿Sabes por qué? Porque es lo que menos nos gusta hacer, ¿verdad? Es lo que menos, como nos cansa arrodillarnos. Mira, cuando te pones ahí vas a darte cuenta ¿Cómo estamos, hermano? Si a los 5 minutos ya te cansaste, ya te aburriste, algo está pasando. Pero esta mujer tomó el manto, y en aquel tiempo aquel manto dice que no era un manto suavecito. El manto de silicio que usaban era un manto áspero. Un manto que tú tenías que estar ahí, que si te recostabas te iba a ocasionar algo, que no te iba a dejar dormir, que te iba a estar molestando, que no podías hallar descanso, aunque tratara de descansar, pero lo hizo con una intención, para que tal vez que no lo dominase el sueño, para que no tuviera tanto conforte, para que no estuviera tan ahí, pues aquí me la voy a pasar. No, esta mujer estaba ahí con esa situación, aparte de que quería mostrar su luto, su dolor. Ese manto el Señor nos lo ha dado, es el manto en la oración, y podemos traerlo sobre nuestro Señor Jesucristo. Venid a mí, todos los que están cansados y cargados, dice, y yo os haré descansar, hermano. Podemos acercarnos a Él y traer nuestros pesos, traer toda tristeza, toda condición, y podemos sobre Cristo encontrar ese reposo, encontrar esa paz, encontrar esa solución, encontrar esas nuevas fuerzas. Pero no desmayes, iglesia. No desmayes, mujer, no desmayes, hombre, no desmayes, madre, no desmayes, padre. Mantente firme, arrebátale a tus hijos al enemigo. No permitas que sigan ahí. Si tú crees que hoy el mundo nos ha enseñado tanta barbaridad, tanta basura que ha salido, y mira, hoy ya quieren poner que el homosexualismo, el lesbianismo, y es un estilo de vida, y es algo que tiene que haber. Eso es mentira del diablo. Cristo, la palabra de Dios nos dice que Él hizo hombre y mujer, hizo solamente. No puede haber ese tipo de cosas, hermano. No podemos nosotros conformarnos. Si como iglesia, como creyentes, está pasando una situación así, tú tienes que levantarte y pelear por tus hijos, pelear por tu familia, pararte con firmeza, pararte con perseverancia, aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento. Y si hay sufrimiento, con más razón todavía, hermano. Si hay un dolor, si hay un sufrimiento, con mucha más razón, ser motivados por usar y ponernos ese manto de silicio y llevarlo y ponerlo sobre la roca.